más importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España! Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal os encontráis? Estamos ya en la sección censurada por YouTube. Bienvenido Mr. Trump, aquí en el canal alternativo de Estado de Alarma sin censura, que nos cedió Hugo Pereira. ¿Qué tal se encuentra, Roberto? Pues nada, muy bien, ya prácticamente viviendo los últimos días del verano. ¿Se te ha pasado el cabreo por la censura de YouTube? No se me ha pasado cabreo. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a Madrid es tratar de ponerme en contacto con el embajador y sobre todo hablar con una gran, digamos, abogada, una gran penalista, que no quiero decir el nombre, que ya tiene toda la documentación, es decir, básicamente tiene el vídeo, que no justifica en absoluto que se me tache de acosador, lo cual verdaderamente es un insulto a mi honor, y ahí ya depende de lo que me diga el abogado de ir adelante, que mi deseo desde luego el más ferviente sería ir adelante contra ellos por un proceso penal en cual les pediría una indemnización escandalosa, porque ha sido también escandaloso el cómo esta chusma ha tratado el tema. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, a la gente de Estados Unidos no le va a hacer ninguna gracia. Así que, en definitiva, respondiendo a lo tuyo, sigo exactamente en la misma posición que estaba cuando nos enteramos del asunto. Perfecto. ¿Cómo va el tema al otro lado del charco? Trump, ¿qué actualidad ha habido esta semana? ¿Qué iniciativas ha presentado? Esta semana ha habido lo más importante, si quieres, que ha sido la convención republicana. La semana anterior, 2 semanas antes fue la convención demócrata, y así esta semana, lunes, martes y miércoles, ha sido la convención republicana, que se ha hecho en forma virtual, lo cual no quiere decir, porque bueno, es que si la llegan a hacer en forma presencial, como hicieron los demócratas, es que no hubiera habido ningún sitio en Estados Unidos donde cupiera tanta gente. Porque tengo que decirte una cosa, el otro día me comentaba una amiga que ha estado en Miami,
que ha estado con la caravana de Trump y tal, que daba pena cómo la caravana de Trump estaba montones de coches, camiones, en fin, con pancartas, etcétera, etcétera, y la de Biden había 3 gatos. O sea que, bueno, total, resumen, lo han hecho virtual, lo cual lo han hecho virtual, aunque el centro, por decirlo de alguna manera, de donde estaban, donde había más gente, era en Charlotte, en Carolina del Norte. Y Trump y Pence, el vicepresidente, su mujer, que ahora hablaré de ello, hablaron desde la Casa Blanca, desde distintos escenarios de la Casa Blanca. Que esto los demócratas lo han aprovechado para y decir que coño, ha aprovechado la Casa Blanca, y dice, ¿por qué no va a aprovechar la Casa Blanca si es suya? ¿No sabes? Donde está ahora. El tema era un tema virtual por la pandemia y bueno, el tema ha sido espectacular. El primer día, bueno, tengo que decir antes tengo que decir que hoy precisamente la CNBC, que no se distingue precisamente por su cariño hacia Trump, como todas las grandes cadenas, ha tenido que reconocer que el mes de agosto en la bolsa de Estados Unidos ha sido el mejor mes en 40 años. Tócate las narices. Compara esto, bueno, y esto se ha traducido en un incremento de la renta personal en Estados Unidos del 2% frente a un negativo que era lo que estaba previsto por los principales casas de análisis. Esto significa que mientras en España nos estamos empobreciendo con 5 millones ya de parados, con 100.000 empresas destruidas, con una caída del PIB que dobla la caída de los 6 primeros meses, la caída de toda la OCDE y la caída del mundo industrializado, porque estamos cayendo en los 6 primeros meses un 23,7%, una auténtica salvajada. Están yendo ya como un cohete hacia una recuperación clarísima. Roberto, Bueno, perdona, ¿tienes buena cobertura? Porque se te entrecorta. Por si puedes salir a un sitio... Sí, por si puedes salir a un sitio con mejor cobertura. No puedo mejorarla. Estaba viendo a ver si había tocado un botón inadecuado, pero no puedo mejorarla, la cobertura. Se me entrecorta. Pues ya afortunadamente te queda poquito tiempo en Estepona, donde la cobertura no te llega muy bien tampoco de internet, y entonces las expectativas están siendo buenas. Las expectativas están siendo buenas. Fíjate, al final, la frase final de Trump, y ahora hablaremos de lo que dijo cada uno, pero la frase final fue muy emotiva. Terminó sus discursos, que pronunció 3, diciendo que tenía el corazón lleno de gratitud y un optimismo sin límites. Y es para tener un optimismo sin límites, porque la verdad es que las cosas están yendo muy bien. La pandemia está siendo ya bastante vencida en muchos estados, y claro, de aquí a que tengan que votar, que por cierto, uno de los errores que comete la gente es que el presidente de los Estados Unidos no lo eligen las personas, es decir, los votos individuales, lo eligen los compromisarios, es decir, los votos individuales eligen los compromisarios por cada distrito, o que normalmente que son los estados, pues Florida, California, Texas, Michigan, etcétera, y ahí eligen los compromisarios, y luego los compromisarios son los que eligen al presidente, con una característica que es muy puñetera, muy peculiar y muy puñetera a la vez, que es la siguiente. Tú imagínate, por ejemplo, Florida. Imagínense Florida. Florida tiene algo así como 6 millones de habitantes, algo más, y tiene 32 compromisarios. Bueno, pues si los demócratas sacan, pongamos 6 millones por hacer números redondos, para entendernos, 3 millones, y Trump consigue 3 millones, uno más que los demócratas, los 32 compromisarios de Florida son todos
para el vencedor. Es decir, aquí no hay premio para el segundo. Todos los compromisarios de un Estado concreto se los lleva el que tenga más votos personales. La totalidad, no es que se repartan, es decir, si uno ha conseguido el 70% de los votos y el otro el 30%, no se hace así. Aunque uno haya conseguido el 50% más uno, ese se lleva todos los compromisarios, lo cual hace, ya lo hablaremos en otro momento, más adelante, lo cual hace que muchas de las encuestas, aparte de que están hechas con toda la mala leche del mundo, porque aquí nos quejamos de tezanos, pero anda, que la CNN, el New York Times, el Chicago Tribune, el Washington Post, etcétera, pues hacen lo mismo que Tezano con el Partido Socialista, ellos lo hacen con los demócratas. Bien, el primer día de temas importantes habló la primera dama, que la verdad es que es la primera dama de Estados Unidos que ha salido menos en público y ha mantenido un perfil totalmente bajo, no ha querido mezclarse, pero esta vez no tenía más remedio y salió primero a dar su recuerdo más cariñoso a todas aquellas víctimas del coronavirus, a los parientes, a los que están enfermos todavía, etcétera, etcétera. Fue una intervención muy emotiva. Habló de cómo no se podía permitir la inmigración descontrolada. Dijo que ella, que era precisamente una inmigrante, ella era modelo, y cuando tenía 26 años en Estados Unidos consiguió la nacionalidad por procedimientos reglamentarios, por procedimientos habituales. No vino en una patera, ni vino del Río Grande como la chusma que viene de Latinoamérica, que pretende entrar en Estados Unidos y que los demócratas quieren dejar fronteras abiertas, lo cual es absolutamente de locos. Es decir, hizo un discurso muy emotivo y que hasta los propios enemigos lo han ensalzado, que ella no hizo nada de guerra contra los demócratas, porque ya que ese no era su papel, y hizo la llamada fundamentalmente estaba dirigida hacia la gente, hacia las mujeres blancas, digamos, de rentas medias y bajas. Era hacia lo que estaba dirigido. Bueno, luego hablaron los hijos de Trump, luego habló Mike Pence. Mike Pence es el vicepresidente, como sabéis, el cual, dijo varias cosas que son absolutamente verdades como puños. Dijo que los demócratas estaban desbordados por la izquierda radical, que querían impuestos más altos, fronteras abiertas, aborto a demanda y todas una serie de medidas que iban a hundir la economía del país. Yo esto no lo sabía, lo supe cuando les oí, él y su mujer, la vicepresidenta, hablaron primero de su hijo, que es oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y luego su yerno, que es piloto de combate en las Fuerzas Aéreas. Es decir, es una familia de una tradición muy militar, muy conservadora, y hicieron un llamamiento a las Fuerzas Armadas, a las cuales el propio Trump le dedicó una buena parte. ¿Y qué fue lo que dijo Trump de una manera muy sintética? Primero, prometer más policía. Primero prometer que va a seguir en la misma línea, pero profundizándola que hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha hecho más grande la economía norteamericana, que jamás lo ha sido, y más ricos a los americanos, que jamás lo han sido en toda su historia? Entonces, prometió más policías y más medios para la policía. ¿Por qué? Porque los demócratas lo que quieren es disminuir los medios a la policía y dejárselo a toda esta chusma de mafiosos que andan por las calles. El tema
del Black Lives Matter, que se bueno, por no irme de la línea. Lo segundo, y esto, bueno, venía a cuento con los trabajos de los hijos, el hijo político del hijo y el hijo político del vicepresidente, más medios para las Fuerzas Armadas, más jueces antifeminazis, que no lo dijo con esas palabras, pero más jueces que estuvieran en contra de lo que es el básicamente. Seguir con la política exterior proteccionista para que no se aprovechen de los Estados Unidos. Y aquí hay quiero comentar un tema que aquí la gente lo está manipulando tremendamente. Y es que Estados Unidos, mejor dicho, tiene toda una serie de aranceles, que en el tema de los aranceles, él lo que dijo, que iba a buscar negociaciones como las que ha cerrado con Canadá, con México, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con China, con Estados Unidos, con China, etcétera. Y él tiene un pleito tremendo con la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa de Alemania. Alemania tiene unos aranceles a los coches norteamericanos en Alemania del 25%, mientras que los coches alemanes en Estados Unidos solamente pagan un 5%. Y eso no está dispuesto a hacerlo, a aguantarlo mucho tiempo. Y entonces ha lanzado toda una serie de contramedidas en aranceles, que en España son los agrícolas, para que los alemanes dejen de proteger como están protegiendo a su industria del automóvil, cosa que verdaderamente es tremenda, que por culpa de Alemania tengamos nosotros que sufrir esta situación. Así que no se equivoquen los agricultores españoles, que aparte de que tienen procedimientos para salvar, lo digo porque tengo algunas personas muy cercanas a mí que son productoras de aceite en gran escala, y tienen procedimientos para poder evadirse de esos aranceles. No voy a entrar en ello en este momento, pero sí a entrar en el hecho de que Europa está sufriendo una guerra comercial, entre comillas, lo de la guerra, una guerra comercial con los Estados Unidos por culpa de Alemania, por culpa fundamentalmente de la industria automovilística alemana. Porque Trump ha dice, estoy hasta las narices de bajar a la Quinta Avenida, donde está la Trump Tower, en sus oficinas, y ver la calle llena de Porsches, de BMWs y de Mercedes. Y voy a Alemania y no hay ni un coche americano. Y esto no se puede tolerar. Bien, esto fue lo fundamental que dijo Trump, y lo que hubo fueron dos momentos muy emotivos y llenos de emoción. El primero de ellos fue el prometer el derecho de los norteamericanos, el que va a mejorar o a incentivar el hecho de que del derecho de los americanos a tener sus propias armas, porque sobre todo tal como está ocurriendo ahora, que matan a tiros a la gente por la calle, sobre todo en los estados gobernados por los demócratas, que están contra la policía, los líderes, los alcaldes y los gobernadores de los estados. Ese momento cuando dijo que les iba a garantizar el portar armas, la gente se inflaba a aplaudir. Pero luego hubo otro mucho mayor que dijo que denunció la deriva socialista radical que estaban teniendo los demócratas y cómo Bernie Sanders lleva de las riendas a Biden, que está completamente, y está imponiendo una dictadura socialista radical. Y dijo lo siguiente, que fue lo que despertó el entusiasmo absoluto de la gente y el delirio de la gente, que fue que las políticas socialistas solo traen pobreza y miseria a los países, y afirmó que
los Estados Unidos jamás será socialista. Y ahí entonces la gente entró en un delirio y empezaron a gritar lo que suelen gritar en las grandes manifestaciones, el 4 de julio fundamentalmente. Yo es lo que lo he visto, esto hace el 4 de julio, que cuando empiezan los fuegos artificiales, la gente empieza a gritar USA, 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 que quiere decir Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Bueno, pues la gente empezó a gritar cuando dijo que jamás Estados Unidos será socialista. La gente... También sacaron a la palestra una monja que canonizó a Trump. Perdón, no te entiendo. También sacaron a la palestra los republicanos a una monja que loó la figura de Trump. Sí, bueno. Bueno, hubo mucha gente. Por el tema de Provida, porque dice que era los derechos, efectivamente. Él es contrario radicalmente al aborto, muy defensor de las distintas creencias, sobre todo las creencias cristianas, que es en lo que él cree. Y bueno, ha habido no solamente una monja, ha habido los principales líderes de los evangelistas americanos, que son muy poderosos. Los evangelistas americanos tienen un poder tremendo. Lo sé perfectamente porque César Vidal, que se ha nacionalizado norteamericano y vive en Miami, en el exilio, como él dice, él es evangelista, es un creyente absolutamente radical, yo diría que un talibán del cristianismo, y me cuenta que efectivamente que allí tienen una influencia muy grande. Pues bien, pues todas estas personas hablaron en la convención, y la convención fue, como he dicho antes, quitando el discurso de la primera dama, que fue muy conciliador, fue una convención muy agresiva contra el papel de los demócratas, que según ellos están destruyendo los Estados Unidos, están destruyendo su cultura, porque claro, lo que quieren estos tíos es abrir las fronteras y que vengan legiones de manitos de más allá del Río Grande y convertir a Estados Unidos en un estado fallido como México, donde asesinan todos los años a 35 o 40.000 personas y mandan las bandas mafiosas. Bueno, pues esto es lo que quiere Bernie Sanders y lo que quiere el senil Biden. Y bueno, y por decirlo de nuevo, y lo que es el papel de Kamala Harris, que por cierto, Kamala Harris... Ten cuidado si te vas a sentir acosada ahora. Yo tengo todo el cuidado del mundo, pero esto es un hecho. O sea, y creo que los hechos, son los hechos, como decía Lenin, tienen la cabeza muy dura. Ella hizo un ataque tremendo a Biden cuando se presentó hace pocos meses para la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, ella fue una candidata demócrata a ser elegida candidata para la presidencia. Que esto se dice muy pocas veces. ¿Por qué se dice muy pocas veces? Porque ella hizo una serie de vídeos tremendos sobre Biden. Algunos de ellos le acusaban de su afición por las niñas jovencitas, por las menores de edad, etcétera, y que era, en palabras de la propia Kamala, era un manoseador, dicho en inglés que no me acuerdo cuál es la palabra. Es decir, que Kamala ha tenido que pegar un giro de 180 grados a las políticas que ella defendió, porque claro, ahora resulta que la persona a la que más atacó es su presidente, y es la que, es el que se va a presentar como presidente, aunque es muy difícil, como ya he dicho en otras ocasiones, que llegue dado su estado mental, que tiene un problema mental. Esto no es decir ninguna cosa que no se sepa. Él tiene una degeneración cognitiva muy grande. Él era una persona brillantísima y en las polémicas, y ahora quiere evitar el tener una polémica, el tener un enfrentamiento, un tú a tú con Trump,
porque claro, lo va a machacar, porque él ya no es lo que era, ha perdido muchísimo su capacidad cognitiva. Y esto yo creo que es lo más importante de esta semana. Pues muchísimas gracias, Roberto Centeno. Te vemos ya la semana que viene ya en imagen. Espero que estar refugiado en Estepona, donde hay evidentes problemas de cobertura. Habrá que decirle al gran alcalde de Estepona Urbano, a los compañeros de teléfono por ahí, que mejoren la cobertura. La señal. Que nos contó el presidente Fake de que España era el país con mayor cobertura y tal de Europa. Bueno, solo hay que ver su ejemplo para saber que no se. Pues muchísimas gracias, Roberto Centeno. Bienvenido, Mr. Trump, y gracias a los espectadores de Estado de Alarma por seguir con AINCO la actualidad norteamericana, donde nos jugamos la libertad en las próximas elecciones de noviembre al otro lado del charco. Un saludo fuerte. Otro para vosotros.